están, seguidores de Norte Sostenible? A esta hora de la tarde nosotros nos encontramos con el abogado César Ipenza. Con él vamos a conversar sobre un tema muy importante que sobre todo ahorita debería estar en agenda no solamente a la ciudadanía, sino también para las autoridades, por la magnitud que representa y que es un problema que es necesario hablar, y sobre todo que aquello que podemos hacer y pueden hacer nuestras autoridades para contrarrestar, es decir, la minería ilegal aquí en nuestra región Piura. ¿Qué tal, abogado César? Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas tardes y muchísimas gracias a Norte Sostenible por la invitación. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar la situación que estamos viviendo ahorita? Sobre todo a raíz de lo que pasó en Patás. 13 personas, 13 trabajadores fueron asesinados, fueron masacrados. Sin embargo, no hemos hallado respuestas a qué es lo que está pasando. ¿Hay ya un descontrol total por parte de la minería ilegal en nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva que atenta contra el patrimonio de todos nosotros los peruanos y también contra la seguridad, ¿no? Además de ser la principal actividad que moviliza dinero. Ya la Unidad de Inteligencia Financiera el año pasado nos ha dicho que la minería ilegal ha movilizado más de 10.500 millones de dólares. Y esto obviamente lleva a entender cómo funciona o también los distintos intereses que se tejen en torno a la actividad ilegal, ¿no? Por ejemplo, el tema de compra de autoridades a distinto nivel, ¿no? Y hemos visto que incluso en el Congreso de la República tenemos una bancada multipartidaria que representa los intereses de la minería informal o ilegal, ¿no? Hay una corrupción instaurada en las autoridades de los gobiernos subnacionales responsables de formalizar la actividad. Y si a esto le sumamos también la corrupción a todo nivel, dentro del sistema de justicia, dentro de la policía, de los entes de control, entonces nuevamente esta se ha convertido en una situación totalmente compleja, difícil de resolver, más aún cuando las autoridades no asumen un rol para abordarlo de manera integral, ¿no? Y en Piura concretamente vemos cómo se desarrollan las lomas, en Tambo Grande, en la cuenca del río Quirós, en Ayabaca, ¿no? Y aquí también ya vemos toda una actividad asociada no solo a la destrucción del patrimonio natural, sino también a las organizaciones criminales. Debemos precisar que gran parte de la actividad que se desarrolla en estas cuencas compartidas con el Ecuador se desarrollan por ciudadanos extranjeros, ecuatorianos, que ingresan al territorio peruano, y muchas veces incluso ciudadanos peruanos alquilan, entre comillas, sus tierras para poder desarrollar esta actividad, o les facilitan el camino para que puedan desarrollarla, destruyendo patrimonio de todos nosotros, y que luego vamos a tener que asumir los costos que eso demanden todos nosotros. Claro, y según lo que usted nos ha escrito ya un poco el panorama general, ¿no? ¿Piura podría convertirse en otro Patás? ¿Podríamos nosotros pasar por la situación en la que está pasando esta región Lambayeque? Yo creo que no solamente Piura, sino distintas regiones del país. Cada día más los grupos criminales toman mayor poder, toman mayor control del territorio, ¿no? Y ya no es extraño la presencia de organizaciones criminales de carácter transnacional. En esa línea hemos visto presencia de organizaciones criminales ecuatorianas en territorio peruano, no necesariamente en la zona de Piura, pero hacia el departamento de Amazonas o en el departamento de Loreto, ¿no? Y en el sur del país también fuerzas, y también en el norte fuerzas disidentes de las FARC, que incluso ya han levantado bandera colombiana dentro del territorio peruano. Miren, cada día que el Estado deja de hacer el rol que le toca y para el que existe, ¿no? Lamentablemente toma mayor poder y mayor control. Y esto les permite comprar autoridades, oponer a las autoridades que representen a sus intereses, y esto cada día va a ser más difícil de poder resolverlo si no se resuelve de manera seria por cada una de las autoridades, pero por otro lado también la atención que tiene que darle la ciudadanía a este tema, que es cada vez más complejo. La minería ilegal de todas formas representa violencia, representa contaminación ambiental, representa el asesinato de niños, mujeres, en fin. Usted ya nos ha descrito, ¿no?, un poco el tema de Piura. En este caso, ¿cómo se desarrolla la minería ilegal en nuestra región? ¿Cómo es posible que haya tanta impunidad y cómo es que no haya ningún control? Se exporte oro, ya el general Manuel Farías nos decía que al año alrededor de 900 toneladas se exportan. ¿Cómo es que no hay esa regularización? Bueno, por un lado porque tenemos un eterno proceso de formalización, ¿no? El proceso de formalización minera en el Perú ya lleva 23 años de existencia. Y por otro lado, las autoridades públicas, concretamente el Congreso de la República,
con complicidad del Poder Ejecutivo han dilatado las decisiones y se sigue extendiendo, y bueno, en diciembre último se extendió nuevamente por un año, entre comillas, el proceso de formalización minera. El Tribunal Constitucional no tomó una decisión clara sobre lo que implica, por ejemplo, el proceso de formalización, y se hizo de lado nuevamente, siendo un ente que debiera interpretar la Constitución y decirnos, y claramente es evidente que la minería informal e ilegal afectan el derecho fundamental de todos nosotros a gozar de un ambiente sano y adecuado, afectan la viabilidad de un gran ecosistema como es la Amazonía, entre otras actividades, ¿no? Entonces, nuevamente, sí hay complicidad de las autoridades nacionales, si siguen extendiendo esto, todas estas medidas que se toman en el ámbito nacional terminan aterrizando en el ámbito regional, donde las direcciones regionales de energía y minas tienen competencias, ¿no? Pero sin recursos, sin capacidad, sin equipos técnicos, sin instrumentos normativos para poder fiscalizar la actividad. Entonces, nuevamente, en ese caos que se traduce el desgobierno y la falta de institucionalidad o la débil institucionalidad que tenemos, termina simplemente siendo el reino de los informales y de los ilegales, como sucede en Piura, sucede en todo el país, lamentablemente. Y la ciudadanía no es ajena a ello, porque por ejemplo en una encuesta de Ipsos se reveló que el 70% considera que la minería ilegal va a ser una forma de financiamiento para estas elecciones, para los políticos de estas elecciones. Así es, ¿no? Y creo que toca a todos los ciudadanos pedir cuentas primero a las autoridades que nos gobiernan y que luego vengan a pedirnos el voto nuevamente. Pero por otro lado también toca exigir a aquellas personas que quieren asumir un cargo público o asumir una posición pública, que descarten y que deslinden completamente de la actividad de la minería ilegal. Creo que debe ser el paso primero y sobre eso empezar a construir, no sé, propuestas para enfrentar esta actividad que diezma nuestra sociedad, pero que no solo ya contamina, destruye, sino también está de alguna manera poniendo en peligro la viabilidad de nuestra sociedad y que está afectando nuestra soberanía, sobre todo en zonas transfronterizas donde los mineros ilegales, informales, extranjeros ejercen esta actividad destruyendo nuestro patrimonio. Claro, y lo que usted nos decía, ¿no? El Congreso, ¿cuántos no hemos sido testigos de las leyes que han ellos aprobado y que van en complicidad, ¿no?, con la minería ilegal? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es la ampliación de Reinfo, o el hecho de que se le quite facultad a los policías para destruir o incautar los explosivos. Los explosivos, ¿no? Exacto. ¿Cómo combatimos la minería ilegal si son nuestras autoridades las que deberían hacerlo, las que juegan en pared, ¿no?, con estos actos ilícitos? Bueno, aquellos que seguimos esta situación y el contexto en el que vivimos puede parecer desesperanzador en general, ¿no? Pero creo que toca a todos ejercer nuestra ciudadanía, exigir. Creo que cuando dejemos de indignarnos habremos perdido, creo que, cualquier posibilidad. Y entonces toca exigir a las autoridades, cuando vengan los congresistas en su semana de representación, recordarles esos votos que terminan destruyendo nuestra sociedad. Y nuevamente vamos a entrar un año electoral y toca nuevamente también elegir bien y exigir propuestas y no dejar que otros decidan por nosotros y que finalmente tengamos lo que está viviendo el país, ¿no? No solo ampliación del Reinfo, no solo eliminación de disposiciones que le daban la competencia a la policía para destruir explosivos, por ejemplo, que fue una ley express del Congreso de la República, ni siquiera estaba en la agenda y se puso. No solamente también ver la modificatoria de la ley contra el crimen organizado, que facilita este tipo de organizaciones criminales, o la modificatoria de la ley de extinción de dominio, que nuevamente también le evita quitarle los bienes que nos han robado los delincuentes. O lo que se pretendía, ¿no?, que el Reinfo se herede, ¿no?, al hijo del no sé, eso, bueno, lamentablemente no hay criterio. El Ministerio de Energía y Minas juega en pared con el Congreso, el Poder Ejecutivo juega en pared con el Congreso para facilitarles el camino, ¿no? Y mire, por ejemplo, el día de hoy hemos tomado conocimiento que el Ministerio de Cultura ha reducido la extensión del parque de Nazca, ¿no?, de más de 5.000 hectáreas a 3.000, y esto dicen ellos para poder promover inversión. Pero ¿qué tipo de inversión? Porque ahí está también la presencia de la minería informal, y hace semanas los mineros informales se reunieron en el Congreso exigiendo la precisión de los polígonos de Nazca para que puedan ejercer su actividad. Nuevamente estamos en una situación lamentable, pero nuevamente creo que a todos nosotros, insisto, toca defender y ejercer nuestra ciudadanía. ¿Por qué cuesta tanto la formalidad en los mineros? Bueno, en principio creo que del universo que tenemos, hemos tenido un universo de 86.000 registros en el Reinfo, ¿no?
Ojo, un minero puede tener varios reinfos, ¿no? Que representan 56.000 personas naturales. De esas 56.000 personas naturales, 20.000 se han mantenido vigentes y todos los demás están o suspendidos o en menor grado excluidos, ¿no? En la práctica es porque este mecanismo se ha convertido en un instrumento de impunidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy inscrito en el Reinfo, la Fiscalía Ambiental no me puede perseguir por delito de minería ilegal, no hay una exención de responsabilidad penal, civil, administrativa, ¿no? Entonces no hay un real compromiso para formalizarse y simplemente se ve a la formalización como un mecanismo de escudo o de impunidad y por eso les resulta conveniente mantener o tener ese tipo de instrumento, ¿no? Yo digo, el Estado debe quedarse con esos 20.000 que medianamente han cumplido las cosas más mínimas, que es sacar un RUC, declarar la producción, porque eso es casi automático, y finalmente presentar un instrumento ambiental correctivo, un IGAFON, ¿no? Ojo, cuando hablo de presentar es presentarlo a la autoridad, ni siquiera que te aprueben, ¿no? Esos 3 requisitos nos han llevado a ver que solo 20.000 han cumplido, es decir, cosas que están evidentemente en manos del minero, no dependen de la autoridad del Estado que te apruebe un instrumento, ¿no? Entonces eso nos demuestra que se usa este mecanismo para la impunidad y que muchos mineros ilegales utilizan la figura de la informalidad para evadir el control del Estado y para que puedan seguir sacando provecho. Hemos visto cómo Reinfo se venden por las redes sociales, por el internet. Sí, entonces este no corresponde verdaderamente a un minero, sino a una persona que especula, a un minero ilegal que se aprovecha del Estado para poder seguir operando en la total impunidad. Y tampoco tenemos los recursos. Por ejemplo, decía el otro día el general que con lo que usted mencionaba, ¿no? La línea fronteriza de Ecuador, que está vulnerable y que no hay ese recurso humano para resguardar y esa línea fronteriza que finalmente termina siendo bastante vulnerable. ¿Cómo hacer, no? Si no tenemos tampoco los recursos para combatir esa minería informal. Bueno, creo que hemos perdido nuestro compromiso como peruanos, ¿no? Porque finalmente creo que cuando la autoridad quiere hacer algo, suceden las cosas. Cuando los ciudadanos quieren que sucedan las cosas, lo hacen, ¿no? Y creo que más allá de las lamentables historias de las guerras y de las pérdidas de nuestro territorio, nos debe llevar a entender que lo que está sucediendo ahora también está llevando a la pérdida de la soberanía que les ha costado a nuestros ancestros y que toca defenderla. Y este tipo de actividades ilícitas está llevando a perder territorio por el ejercicio de actividad donde extranjeros, donde ilegales toman posesión y toman nuestro territorio. Otro detalle también es el tema de los policías. Tenemos casos de policías que juegan también en pared con los mineros ilegales, ya sea le roban el mineral, los sobornan para que les devuelvan, les cobran cierta cantidad. Y por ejemplo, un dato curioso es lo que ha revelado este medio periodístico Ojo Público, que nos dice que al menos en Piura hay 19 agentes involucrados en actos relacionados a la minería ilegal. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo combatimos la minería? Bueno, hay corrupción a todo nivel, ¿no? Pero toca simplemente primero conocer, y ese es el rol creo que del periodismo en general independiente, ¿no? De poner en evidencia y que las autoridades tomen nuevamente el control. Si el sistema ya está podrido, entonces no hagamos nada, cerremos la puerta, ¿no? Pero entonces nuevamente, si hay la posibilidad de decir y de hacer, creo que toca de una vez que esta gente cuestionada, que es parte del círculo de la corrupción, salga del sistema y nuevamente que tengan la mayor sanción, ¿no? No podemos seguir en la impunidad. Y creo que la evidencia, y para eso está la información, ¿no? Yo no ocupo ningún puesto público, pero nuevamente creo que hay que exigir a la autoridad que asuma el rol que tiene. Ahora, por ejemplo, en zonas de Ayabaca, en Huancabamba o mismo Tambo Grande, ellos han habido estos conflictos sociales, por ejemplo, con proyectos mineros como el Algarrobo o Río Blanco, que diríamos que es la minería formal, ¿no? Ellos se oponen a todo tipo de minería, sin embargo, la minería es una realidad, solamente que es ilegal, es informal. Eso también es un problema, sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sin lugar a dudas, ¿no? En la minería ilegal, pero no hay a quién exigirle, a quién pedirle cuentas, ¿no? Entonces, nuevamente, yo diría a todos los señores que han cuestionado la actividad formal que ha pretendido instalarse en la zona, que con la misma fuerza también y fiereza se cuestione también cualquier actividad ilegal,
donde va a dejar pasivos ambientales que vamos a tener que asumir todos nosotros, y toca defender nuevamente el patrimonio nuestro. No, ahora porque la minería no es mala en sí, la minería es una actividad más que permite dinamizar pero una que economía. tenga que cumplir sus obligaciones y sus estándares, ¿no? En general la minería ilegal no cumple ninguna obligación, no tiene ningún estándar y no hay a quien exigirle y recurrir, ¿no? Simplemente al final nos deja un legado de impactos, de pasivos que vamos a tener que asumirlos todos nosotros, y sobre todo porque nuevamente no viene aparejado solo con el impacto ambiental, que es lo que usualmente la gente asume cuando hay una actividad extractiva, sino que viene con otros delitos conexos: la trata de personas, el sicariato, el transporte de insumos que contaminan los cuerpos de agua, ¿no? Todos esos males vienen aparejados, y luego nuevamente exigimos que el Estado lo resuelva cuando muchas veces hay situaciones de complicidad, cuando ciertos actores locales son quienes invitan y negocian con ilegales para desarrollar una actividad que luego se termina saliendo de control. Claro, ahora, ¿cómo combatimos la minería ilegal en el país y sobre todo en nuestra región? Es una situación preocupante, la situación de minería ilegal en nuestra región ha venido incrementándose en los últimos años. Y bueno, en principio aplicar la ley, ¿no? Hacer respetar, y que hayan autoridades capaces de hacer respetar y cumplir la ley, ¿no? Entonces tenemos un marco jurídico, sí, que se está flexibilizando, es cierto, es innegable, pero nuevamente creo que ahí los mecanismos persecutorios y sancionatorios tienen que funcionar cuando es una actividad ilegal y que no es susceptible de formalizarse. Por ejemplo, cualquier actividad sobre un cuerpo de agua no es formalizable, ni siquiera es posible formalizarla, es 100% ilegal. Entonces toca simplemente destruir la maquinaria, incautarla y también proceder a una sanción penal a aquellos que ejercen esa actividad. Y para eso están las autoridades, ¿no? La policía creo que tiene que aplicar el tema de inteligencia de quiénes son los actores que operan, y por otro lado también tenemos el tema del uso de la inteligencia financiera a través de la unidad de inteligencia financiera, que también haga su labor en investigación de los casos de lavado de dinero producto de una actividad ilegal. Entonces, para ese caso teníamos que cambiar de autoridades, esperar hasta el otro año, y esperemos que, bueno, ¿usted cómo avisora, no, las elecciones? Creo que el tiempo no nos alcanza tanto tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente creo que esperar que venga alguien a salvarnos, que lo que nos toca hacer a nosotros es simplemente a exigir ya, ¿no? No tener el tiempo de seguir esperando, pidiendo, o esperar que venga un salvador, un Pachacuti, que haga el trabajo que tenemos que hacernos nosotros y exigir nosotros. Eso es una pieza fundamental, ¿no? Porque mientras más sigamos esperando que alguien nos resuelva los problemas que son nuestros, sencillamente estos grupos criminales toman mayor poder y mayor control. Ok, muchas gracias. Bueno, este ha sido el diálogo que hemos tenido con César Ipense, él es abogado y nos ha hablado sobre este tema tan importante como lo es la minería ilegal en nuestra región y en todo el país. Un ambiente bastante desolador el que estamos viviendo ahora. Somos Norte Sostenible y esta es la información que les traemos a esta hora de la tarde.